Hola, buenas tardes, chavales, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos una vez de nuevo con otro vídeo de Evolucionando. Esta vez se trata del resumen de la visita que hemos hecho al Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. Este edificio, situado en el Paseo de Reding, alberga muestras del pasado histórico y artístico de la ciudad desde la época fenicia hasta el arte contemporáneo actual. Como la mayoría de museos, este tiene una parte de exposición temporal y otra permanente. Esta se distribuye por 3 plantas del museo, empezando por la primera. En esta se nos ofrecen muestras de la historia de la ciudad desde la fundación de la Málaga fenicia en el siglo VIII a.C., mediante reproducciones en plastilina de escenarios del pasado malagueño, la colonización fenicia, la Malaca con C romana, la época musulmana, la conquista cristiana por parte de los reyes católicos, el nacimiento del toreo en el siglo de oro, la visita de Felipe IV en 1624, la ilustración, la construcción del primer faro, la revuelta liberal del general José María Torrijos en 1831, la industrialización con las grandes familias de la burguesía malagueña, los Larios y los Heredia, la llegada del ferrocarril, la Feria de Málaga. En realidad dichas maquetas están repartidas por todo el edificio, en medio de las obras artísticas de cada periodo. Dichos objetos se componen de cerámica, que va del siglo VIII a.C. al siglo XV después de Cristo, y pintura y escultura desde el siglo XV en adelante. Durante la mayor parte de la historia de Málaga, los restos artísticos se confunden con la cultura material, es decir, la arqueología para entendernos la vida cotidiana de la ciudad antigua y medieval. Por eso mismo, los restos conservados son de cerámica, recipientes usados para contener alimentos y bebidas. Todas las civilizaciones presentes en la península ibérica, fenicios, cartagineses o púnicos, fenicios instalados en el norte de África, en la ciudad de Cartago, romanos, árabes, destacaron por sus notables trabajos en cerámica, llegando a alcanzar, o en su día, las obras conservadas, una gran calidad artística. A partir del Renacimiento, siglos XV-XVI, empiezan a abundar las pinturas y alguna que otra escultura en el catálogo. La mayoría pertenecen a autores malagueños y sirven las pautas del arte español de cada época, que se puede dividir en las obras renacentistas y barrocas del siglo XVI al XVII, es decir, el siglo de oro. Se caracterizan por la preeminencia de la temática religiosa, con la representación de vírgenes, cristos y santos. En otro vídeo, el que trataba sobre el arte barroco, expliqué cómo en la España del siglo de oro cobró un enorme impulso el arte religioso como consecuencia de 2 factores. La reforma protestante, que dividió Europa en 2 bandos, católicos y protestantes, convirtiendo a la monarquía en baluarte de la ortodoxia católica, gracias a su labor en la reconquista contra los invasores musulmanes y la colonización de América, así como por su relación con los Habsburgo austriaco, porque los Habsburgo basaban su poder en exaltarse como los monarcas elegidos por Dios para gobernar Occidente. Todo ello facilitó el surgimiento de una sociedad genuinamente católica, alentada por prácticas como la devoción a la Inmaculada Concepción, así como por la labor vigilante de la Inquisición, que empieza a funcionar en esta época. Otro factor que explica la preeminencia del arte religioso es la crisis política y económica de la monarquía hispánica, la cual drenó de recursos a la Casa Real y generó un déficit en las cuentas públicas que no se resolvió parcialmente hasta la mayoría de edad de Carlos II, ya a finales del XVII. Ello provocó
el aumento de los impuestos y una creciente inflación que el gobierno trató de paliar implantando la moneda de vellón con mucho menos valor que las usadas ordinariamente. Con la monarquía prácticamente arruinada, la Iglesia se convirtió en la gran institución con el dinero y el poder suficientes para encargar y realizar obras artísticas, gracias a la generosa fiscalidad que eximía del pago de impuestos a los religiosos y la gran autonomía que desde la época romana ha disfrutado la jerarquía católica. Por cierto, un inciso, un día he de hacer un vídeo sobre la Edad Media, la teoría de las dos espadas, la ciudad de Dios y la de los hombres, y cómo la Iglesia se convirtió por ello en la institución más poderosa del periodo, ayudada también por la labor de los monasterios. Por cierto, hago otro inciso. Estoy escribiendo una novela precisamente ambientada en la Palestina del tiempo de Cristo, en la que se narran los hechos de los evangelios desde el punto de vista de un tribuno romano enviado a Galilea. A partir del siglo XVIII y la llegada de los Borbones al trono español, y con ellos las ideas de la Ilustración, con el racionalismo, el empirismo y todas esas cosas, la temática religiosa fue desplazada por el retrato y el paisaje, este último de gran importancia en el siglo XIX y centrado en la representación de la ciudad de Málaga. También en esta última centuria destacó la descripción de escenas de la vida cotidiana, lo que se ha venido denominando realismo pictórico, con mucha incidencia en el costumbrismo, las tradiciones populares, el folclore, el toreo, el flamenco. Ya en el siglo XX, con el auge de las vanguardias, la temática de los cuadros es más ambigua, pues al ser desplazado el arte figurativo frente a la representación abstracta, las obras están más sujetas a la interpretación subjetiva del espectador, tal y como sucede en el llamado arte contemporáneo. Finalmente, recordar que el siglo XX fue testigo de la vida y obra del artista malagueño más universal, Pablo Ruiz Picasso, de quien ya hablamos en el vídeo anterior. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Suscribiros, dadle al like y nos vemos en otra ocasión.